Doctor Enrique Wolper Barraza. Muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la CONADE para participar en un evento que ha generado tanto interés y que sin duda es un evento que traerá beneficios palpables para la población en general y en particular para la población en nuestro país. En particular, Juan José Palacios, muchas gracias por tanta amabilidad. Hemos escuchado hoy varias pláticas que se articulan perfectamente bien una con otra para mostrar cómo la inactividad física es verdaderamente, como lo dijo Bill Cole, un problema de salud pública, pero que tiene solución en la definición que él hablaba de los problemas de salud pública y que esa solución nos toca a todos. Me da mucho gusto ver que en la audiencia hay muchos profesores de educación física, hombres y mujeres a quienes les tocará llevar a la práctica muchos de los conceptos que aquí se han vertido y que seguiremos escuchando entre hoy y mañana. Las alteraciones metabólicas del sobrepeso y la obesidad son muchas. Quiero destacar en esta plática solo estas alteraciones que son el hígado graso, la esteatosis hepática, la diabetes mellitus, fundamentalmente diabetes tipo 2, es decir, no la diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, sino la diabetes del paciente adulto, y también la enfermedad cardiovascular. El consumo exagerado de alcohol, así como las hepatitis, fundamentalmente aquellas que llevan a formas crónicas, a cirrosis y a cáncer, como son las hepatitis por virus B y por virus C, y el síndrome metabólico, ese es el que está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, son las principales causas de cirrosis y cáncer primario de hígado en el mundo. De hecho, el hígado graso, consecutivo a obesidad y como parte de lo que se conoce como síndrome metabólico, está siendo hoy por hoy en el mundo la segunda causa de trasplante de hígado, solo superado por la cirrosis por hepatitis C. La obesidad es un factor de riesgo frecuente. Su relación con el hígado graso no alcohólico, y me voy a permitir señalar con sus siglas en inglés, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, lo que queremos decir por el hígado graso en personas que no beben alcohol o que beben alcohol en forma moderada. La esteatosis hepática no alcohólica se ha relacionado pues con la obesidad, y esto es algo que ha sido perfectamente documentado en la literatura médica internacional. Sabemos de la altísima prevalencia de hígado graso, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, en pacientes con obesidad mórbida, aquellos que son sometidos a cirugía bariátrica, por ejemplo, el 90% o más de esos enfermos tienen esteatosis hepática. En enfermos con diabetes mellitus tipo 2, la diabetes del adulto, la prevalencia de hígado graso no alcohólico oscila entre 62 y 69%. Y hay varios factores que pueden modificar esta prevalencia, como la edad, el género, el origen étnico, que explica por qué
puede haber diferentes prevalencias de hígado graso entre las diferentes poblaciones. ¿Cuál es la patogénesis del hígado graso? ¿Por qué estas alteraciones metabólicas que empiezan con sobrepeso y con obesidad, y como aquí ha sido plenamente demostrado, la inactividad física, pueden condicionar el hígado graso? Y esto está dado desde luego por factores nutricionales, por los excesos en la alimentación y desde luego por nuestra carga genética. De manera que lo que se conoce como síndrome metabólico no es más que un conjunto de alteraciones en donde se inician como sobrepeso y obesidad, pero que conducen finalmente al acúmulo de grasa en el hígado y posteriormente a la insuficiencia hepática, no solamente hígado graso, sino que el hígado empieza a funcionar mal, y luego cirrosis y luego cáncer primario hepatocelular. Hace muchos años pensábamos que la cirrosis hepática era consecuencia casi exclusivamente del consumo exagerado de alcohol y estábamos equivocados. Y pienso que eso fue una de las razones para que haya y persista como un estigma de que alguien que tiene cirrosis hepática es porque consumió alcohol en forma exagerada a lo largo de muchos años. Esto es un error conceptual que tenemos que modificar. De hecho, si queremos conocer las causas de cirrosis hepática, hígado graso va a ser tan importante como la cirrosis por hepatitis B o por hepatitis C. Y juntas suman más de las 2/3 partes de las causas de cirrosis hepática, dejando al consumo exagerado de alcohol solo como una 1/3 parte. De manera que si consideramos la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad como factores que inciden en el desarrollo de síndrome metabólico y la grasa en el hígado, la esteatosis hepática, como una de estas manifestaciones de síndrome metabólico, vamos a entender por qué el enfermo que tiene obesidad, sobre todo obesidad central, es decir, el acúmulo de grasa en la cintura. Ahora sabemos que lo que en México llamamos coloquialmente la llanta, la grasa en la cintura, tiene mucho que ver con el desarrollo de hígado graso. Se ha demostrado que la grasa que acumula el abdomen tiene un comportamiento metabólico distinto a la grasa que podemos tener en el tronco, en los brazos, en las piernas, en el cuello, en la cara. La grasa del abdomen genera y condiciona algo que sabemos que es el principio del hígado graso, que es la resistencia a la insulina. Las causas, pues, de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, y aquí agrego otro concepto, NASH, que es como lo van a encontrar más comúnmente si acuden a Internet. NASH es ya Non-Alcoholic Steatohepatitis, es decir, un hígado que no solo ha acumulado grasa, sino que empieza a funcionar mal, y ese es el principio de la cirrosis hepática. NASH, Non-Alcoholic Steatohepatitis, y esto es para diferenciarlo de lo que sería la Alcoholic Steatohepatitis. Yo puedo decirles que hace más de 35 años, cuando en los enfermos con insuficiencia hepática, en nutrición inicialmente en la Clínica Mayo, después le hacíamos biopsias del hígado, el patólogo invariablemente nos decía, esta es una esteatosis o esteatohepatitis por alcohol. Y cuando queríamos convencer al patólogo de que el enfermo no bebía, la respuesta era la misma, los está engañando, el enfermo bebe. La verdad es que la alteración al microscopio, el daño histológico,
es idéntico prácticamente en el obeso que hace esteatosis y luego esteatohepatitis que en el teporocho o aquel que bebe alcohol de manera cotidiana en grandes cantidades. Es exactamente la misma. Por eso la diferenciación que tenemos que hacer entre non-alcoholic steatohepatitis y alcoholic steatohepatitis. Y miren ustedes una microfotografía de Rokitansky hace 175 años, 2 siglos prácticamente, en donde Rokitansky señalaba que el acúmulo de grasa puede ser la alteración inicial primaria de donde se desarrolla después los nódulos en la superficie del hígado y la cirrosis hepática. 175 años en que el concepto de acúmulo de grasa en el hígado era el insulto inicial que degeneraba posteriormente en cirrosis. De manera que la esteatosis hepática, el hígado graso, no alcohólico, con o sin alteración en la función, con NASH o sin NASH, es la enfermedad del hígado que se reconoce con mayor frecuencia en los Estados Unidos de América. En publicaciones recientes se ha demostrado pues que por encima del daño hepático por alcohol, que por encima de lo que produce la hepatitis B y la hepatitis C, si no se tratan, porque tratándose puede evitar la llegada a la cirrosis hepática, pero el hígado graso es hoy por hoy la causa más frecuente de alteración funcional. En Estados Unidos y en muchos otros países esto ha sido perfectamente demostrado. Esto que inicia solo con el acúmulo de grasa o esteatosis, posteriormente y en un porcentaje importante que anualmente va creciendo, empieza a haber alteración anatómica y ahorita vamos a ver algunas biopsias de hígado en donde el grado de lesión dentro del hígado va siendo mayor entre solo el acúmulo de grasa y las células inflamatorias, sobre todo aquellas que condicionan mayor depósito de tejido colágeno hasta llegar a la cirrosis hepática. Así pues, la obesidad, la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, todo esto que es el síndrome metabólico y el hígado graso como componente importante, como una manifestación clínica de este síndrome metabólico, condiciona pues hepatitis y posteriormente cirrosis. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se condiciona que el hígado se llene de grasa? Inicialmente, como ya mencioné, solamente se llena de grasa, pero luego empieza a funcionar mal y luego tiene cirrosis y luego tiene cáncer de hígado. El aumento, desde luego, en la síntesis de grasa, el aumento en la reesterificación de ácidos grasos libres, disminución de la oxidación de la grasa y disminución de la movilización de los ácidos grasos dentro del hígado. Esto condiciona pues que el hígado se llene de grasa y luego empiece a funcionar mal. ¿Y cómo lo vemos en las biopsias de hígado? Si a un paciente le tomamos un fragmento del hígado con aguja, vemos cómo el insulto inicial, la lesión inicial, es solo estas gotas gruesas de grasa, y así se le llama por los patólogos gota gruesa, para diferenciarlo de otro tipo de esteatosis en donde las gotas de grasa son muy finas, muy pequeñitas, pero al principio uno busca una lesión en el hígado y no hay propiamente lesión. Lo único que sí vemos es la grasa en gota gruesa, que puede persistir a lo largo de todo el padecimiento. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, una cirrosis en donde el padecimiento inicial fue solo el acúmulo de grasa de alguien que bebió alcohol durante toda su vida? Pues porque las gotas de grasa persisten, permanecen dentro del hígado
Y aquí ya vemos cómo algunas células inflamatorias, además de la presencia de grasa, van condicionando insuficiencia hepática. Y la razón por la que los patólogos nos decían que ese enfermo nos estaba diciendo mentiras, que no era verdad, que no bebiera alcohol, es porque se forman unos cuerpos que hasta esos años habían sido característicos de la hepatitis alcohólica, que son los cuerpos hialinos de Mallory, que vemos en todos lados, y es la lesión idéntica. El solo tener sobrepeso, obesidad e hígado graso condiciona, y quiero insistir en ello, una lesión idéntica que el que bebe alcohol de manera exagerada todos los días durante muchos años. Y luego ya la lesión final, que es la presencia de tejido fibroso que forma verdaderos nódulos dentro del hígado, que es la cirrosis propiamente, en la que, insisto, a pesar de que la lesión ya llegó hasta el grado máximo de cirrosis hepática, se siguen observando estas gotas de grasa de gota gruesa. Y luego el daño puede no quedarse aquí. El daño progresa de cirrosis hepática hacia cáncer primario de hígado. Si tenemos 100 enfermos con cáncer primario del hígado, el 85% tuvieron antes cirrosis hepática. Y si estamos comentando que una de las causas principales de cirrosis hepática es el acúmulo de grasa, podemos darnos cuenta de la magnitud del problema que puede significar algo que empezó como una falta de actividad física, como sobrepeso, como obesidad, como hígado graso, como esteatohepatitis, cirrosis y finalmente cáncer primario de hígado. Y por eso es la segunda causa como indicación para trasplante de hígado, lo que empezó solamente como hígado graso. Tenemos que insistir en estos enfermos que hígado graso no es una condición como para dejarla. Sí, tengo hígado graso, pero el 50% de la población lo tiene. Pues no, el hígado graso es un proceso que tenemos que atender, que podemos evitar, que podemos manejar cuando se presenta, antes de que el hígado empiece a tener inflamación y desde luego muchos años antes de que llegue a cirrosis o a cáncer. Algo que vemos en los enfermos con hígado graso antes de que desarrollen cirrosis o cáncer de hígado es lo que se llama resistencia a la insulina. Para explicarlo a los enfermos de una manera sencilla, lo que yo les comento, y no está lejos de la verdad, pero para ponerlo en palabras que puedan entender los pacientes, es que para mantener las cifras de glucosa, de azúcar en sangre, cerca de los límites normales de 100, incluso pasarse un poco, es que el páncreas de esos enfermos está produciendo mayores cantidades de insulina para poder ir más allá de la resistencia a la insulina de todo el organismo, una resistencia que empieza con el acúmulo de grasa en la cintura. Pero el páncreas tiene un límite, hasta dónde va a poder generar mayores cantidades de insulina, pues hasta que se agote, y cuando se agota prácticamente empieza ahí diabetes mellitus. Y no es lo mismo empezar con diabetes mellitus a los 40 años, para que a los 50 ya empiecen las complicaciones que todos conocemos de la diabetes, alteraciones vasculares, infartos del miocardio, retinopatía, neuropatía periférica, sino que para entonces ya estas complicaciones se presentan en edades todavía muy productivas de la vida. De manera que si podemos diferir el inicio de la diabetes mellitus y en lugar de que empiece a los 40, empieza a los 70, pues ya la necesidad de trasplante renal por insuficiencia renal crónica, pues le va a llegar al enfermo a los 100. No es lo mismo, insisto,
que estas complicaciones empiecen a los 50 años de edad, que si podemos diferir el inicio de la diabetes mellitus, aunque tengamos, como tenemos los mexicanos, una carga genética muy alta para la diabetes. Hay otras alteraciones metabólicas, desde luego, como lo que se conoce como estrés oxidativo. Estas son alteraciones mitocondriales en donde, además de un aumento en el flujo de ácidos grasos libres que llegan al hígado, de un aumento en la insulina circulante para tratar de resolver este problema de resistencia a la insulina, hay disminución de otras sustancias como adiponectina, aumento del factor de necrosis tumoral alfa, disfunción mitocondrial, y esto es lo que en algún momento se le llamaba la alteración hepática por un segundo evento, lo que empieza primero como obesidad central, como resistencia a la insulina, después ya hay alteraciones mucho más complejas como el estrés oxidativo y la disfunción de las mitocondrias que condiciona la enfermedad que conocemos como esteatohepatitis no alcohólica. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico en los enfermos que iniciaron con falta de actividad física, con sobrepeso y obesidad, para ver si tienen o no hígado graso no alcohólico? Pues la obesidad central. No me refiero al aumento general del peso corporal total, sino al acúmulo, como ya mencionaba hace un momento, de grasa en la cintura, a la llanta, en donde la obesidad central la podemos medir en hombres y en mujeres como más allá de 94 centímetros del perímetro abdominal en el varón y de más de 80 centímetros de cintura en la mujer. Esto la Federación Internacional de Diabetes lo ha manifestado como las medidas que debemos de estar pendientes, porque este es uno de los inicios del hígado graso y de la cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica. Pero ¿qué otras alteraciones podemos encontrar en estos enfermos que nos ayude a precisar el diagnóstico? Esta resistencia a la insulina, de lo que yo hablaba, en donde lo podemos medir realmente de manera muy sencilla, midiendo la cantidad de glucosa en sangre, la glucosa en miligramos por decilitro, por la insulina circulante dividido entre un factor que es de 405 y nos da este índice de HOMA, son las siglas en inglés de la homeostasis de la glucosa. De manera que esto es una de las primeras alteraciones que podemos medir en el laboratorio, en donde podemos decir el enfermo tiene ya resistencia a la insulina, hay que empezar el tratamiento 10 años o 15 años o 20 años antes de que se presente propiamente la diabetes mellitus. Y si podemos diferir el inicio de la diabetes, estamos haciendo un enorme beneficio a ese paciente y a su familia, desde luego. ¿Qué otra cosa tienen los enfermos? Pues pueden tener aumento de la presión arterial. La tensión arterial más arriba de 160/85, y si es normotenso, si en el momento del examen físico la presión arterial es normal, el médico tiene que estar muy consciente y preguntarle si no está recibiendo medicinas para la presión, porque puede estar normal, pero porque está tomando medicamentos. Es decir, la hipertensión arterial es otro de los componentes de este síndrome metabólico. Pero tienen otras alteraciones. La cifra de triglicéridos en la sangre están aumentados. El colesterol puede estar normal, pero el colesterol bueno, el colesterol protector, que desafortunadamente también en México tenemos malos genes para esto, nuestro colesterol protector o la lipoproteína de alta densidad puede estar disminuida, y de hecho tenemos valores muy bajos en la población mexicana, lo que condiciona pues la necesidad de actuar muchos años antes, como lo hacen ustedes, profesores de educación física y quienes se dedican a esto, tratando de que no exista ni sobrepeso ni obesidad. Porque si tenemos los genes para baja estatura, para hipertensión arterial, para obesidad central,
para diabetes mellitus, pues tenemos muchas cosas en contra. Y la única manera de evitarlo, de prevenirlo, es si estamos conscientes de que la actividad física va a ser el mejor medicamento, como aquí se ha demostrado en las pláticas que hemos escuchado esta mañana. La dislipidemia, la alteración pues de las grasas en sangre, es común en estos enfermos, en donde los triglicéridos pueden estar mucho más allá de la cifra máxima normal de 150 miligramos por decilitro, y la lipoproteína de alta densidad, estas serían las siglas en inglés de High Density Lipoprotein, está muy por debajo de 40 o 50 miligramos por 100 mililitros. Tenemos pues cosas en contra que viene en nuestro genoma y que nos obliga a actuar muchos años antes para, aún teniendo esta carga genética, poder evitar enfermedades que condicionan cirrosis hepática y cáncer de hígado. La asociación entre el hígado graso y alteraciones del corazón se ha demostrado en muchísimos estudios y de diferentes formas. Estas son algunas de las referencias científicas que lo han mostrado, pero sin duda son muchos más en la literatura mundial. El riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en pacientes con hígado graso se multiplica. No sabemos mucho del efecto del hígado graso en la función, en la estructura y el metabolismo del corazón, pero sí sabemos que los enfermos con esteatosis hepática, incluso antes de morir del problema del hígado, mueren por alteraciones cardiovasculares. Y voy a mostrarles algunos estudios que demuestran que la enfermedad cardiovascular en hígado graso se multiplica y que es algo que tenemos que estar muy atentos y muy pendientes también para evitarlo. En este estudio en los institutos de medicina celular y genética en Newcastle estudiaron un grupo pequeño de enfermos, pero si se fijan ustedes, aquellos que tenían hígado graso contra un grupo igualmente pequeño de controles que no tenían hígado graso, lo que vemos es que el porcentaje de grasa en el hígado es 4 veces más en los enfermos con hígado graso no alcohólico que en aquellos pacientes del grupo control, con cifras de glucosa no muy distintas, con un índice de masa muscular que puede ser igual, de la misma edad, el mismo número de hombres y de mujeres, y sin embargo estos resultados mostraron un aumento significativo en la presión arterial sistólica, 146 más o menos 16 milímetros de mercurio, contra 131 más o menos 11 en el grupo control. Los enfermos con hígado graso tuvieron un aumento significativo en el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, tanto en sístole como en diástole, y en la diapositiva están las cifras de estas mediciones, pero también una disminución en el acortamiento longitudinal, lo que condiciona una mayor dificultad del corazón para realizar sus funciones vitales. Otras determinaciones no mostraron muchas diferencias y se han identificado, y esto es muy importante, algunos genes como el PNPLA3 que se relaciona no solo con hígado graso, sino con diabetes mellitus tipo 2 y con infarto agudo del miocardio. En el Reino Unido, las complicaciones del hígado graso, como esteatohepatitis, cirrosis, son las causas más frecuentes, como mencioné, de cáncer primario del hígado. Va más allá, pues, de solo el acúmulo de grasa en el hígado, sino que va la insuficiencia hepática, la cirrosis y el cáncer de aquello que empezó
con una falta de actividad física, con acúmulo de grasa en la cintura y con todas las alteraciones metabólicas que acabo de mencionar. Esteatohepatitis ocupa hoy por hoy el tercer lugar en las indicaciones para trasplantes de hígado. Pero además, en los pacientes que ya han sido trasplantados, hay causas que no se relacionan con la pérdida del injerto, con problemas técnicos en la colocación de un hígado sano en un paciente que requirió el trasplante, sino que hay complicaciones cardiovasculares que de hecho pueden ser la principal causa de mortalidad en el primer año post-trasplante. No solo está aumentando pues el número de enfermos con hígado graso que requirieron trasplante, sino que las alteraciones cardiovasculares que acabo de mencionar pueden condicionar la falla del trasplante de hígado con una mayor mortalidad en el primer año post-trasplante. Y esto se debe a el perfil proaterogénico y al aumento de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 que tienen la mayor parte de los enfermos con hígado graso no alcohólico. Otra de las alteraciones cardiovasculares en los enfermos con hígado graso es la enfermedad arterial coronaria, coronariopatías manifestadas por calcificación de las arterias coronarias en alguien que empezó simplemente a tener un poco más de grasa en el hígado. De más de 4,000 enfermos estudiados en Corea del Sur para un examen clínico integral, el 40% tuvieron signos ultrasonográficos de hígado graso no alcohólico, el 40%. La prevalencia de esta enfermedad pues enorme, y esto ha sido comprobado no solo en este estudio en Seúl, sino en muchas partes del mundo. En el análisis univariado de los enfermos con hígado graso, se asoció en ellos a un 86% de riesgo coronario medido por la calcificación en las arterias coronarias, y esto fue independiente del porcentaje de grasa visceral. Es obvio, pues, que el impacto clínico del hígado graso o síndrome metabólico del hígado, una de las manifestaciones del síndrome metabólico, va más allá, mucho más allá del hígado. Estos enfermos con hígado graso están expuestos a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellos que no tienen el hígado graso. El estudio prospectivo durante casi 20 años de 132 enfermos con hígado graso, diagnosticados todos por biopsia hepática, mostró que los eventos cardiovasculares fueron la segunda causa de muerte, únicamente superada por el carcinoma primario del hígado en esos enfermos. ¿Y qué vamos a hacer cuando el paciente ya tiene hígado graso, ya tiene esteatohepatitis? Pues lo que aquí se ha mencionado el día de hoy, los cambios en los estilos de vida, el que la inactividad física sea una enfermedad y un problema de salud pública, como Bill Cole lo decía esta mañana, es real. Tenemos que cambiar esos paradigmas, tenemos que incidir en los estilos de vida, no solo en lo que se refiere a disminuir el sobrepeso y la obesidad, sino también en la dieta, en medicamentos que pueden contribuir a que la absorción de grasa sea mejor. Pero hoy por hoy, los estudios que se han llevado a cabo en enfermos con hígado graso, siendo esta una enfermedad, un problema gravísimo de salud pública, son innumerables para ver qué medicamento puede eliminar la grasa del hígado y puede evitar la aparición de cirrosis y cáncer. Ningún medicamento ha mostrado su utilidad si lo comparamos con placebo. Pero en todos estos estudios, que son cientos, miles alrededor del mundo, lo que sí ha quedado muy claro y se ha demostrado en todos, que el ejercicio
es la actividad más importante que pueden tener los enfermos con hígado graso no alcohólico. El puro ejercicio, incluso en aquellos enfermos que llegan con ustedes y les dicen yo hago ejercicio todos los días, yo hago dieta y no bajo 1 gramo de peso. Bueno, el puro ejercicio, a veces sin pérdida de peso, lo que sabemos es de que condiciona mayor sensibilidad a la insulina, la aparición de diabetes se va a retrasar, así que tenemos que insistir en estos enfermos, como aquí se ha señalado durante toda la mañana, en que el ejercicio físico es la actividad más importante para el tratamiento del hígado graso y la esteatohepatitis. Evitar condiciones en donde, no es Ricky Martin desde luego, la inactividad condiciona alteraciones metabólicas muy importantes que si no las combatimos no vamos a poder tener éxito en esta enfermedad tan grave, de una prevalencia tan alta en México y en el mundo. Nuevamente agradezco la invitación y les aprecio a ustedes por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias.